Bueno, ¿cuántos han sido edificados con las enseñanzas que hemos estado dando en la casa? Gloria a Dios. ¿Cuántos leyeron Romanos 1 del 18 al 32? Tenía la esperanza que todos me levantaran las manos. Pero, amén. Seguimos insistiendo en que lo lean. Amén. En esta noche quiero comenzar a hablarles sobre la vida en el Espíritu. Diga conmigo, la vida en el Espíritu. Se están... Quitarle el efecto, Janse, al 19, el 20, a este. Aleluya. Nosotros vemos que a medida que pasa el tiempo y se acercan los tiempos finales, amén, nosotros estamos viendo que la gente se aleja cada vez más de Dios. La gente se ha envuelto en sus afanes, en las diversiones, en la diversión, en el placer, y cada vez más se envuelve en la... Amén. Cada vez más se envuelve en todo esto y se aleja de Dios. Amén. Y esto ha llevado que aún esta corriente se meta, se introduzca en la iglesia. Ya las personas espirituales no son las personas que buscamos. Cuando vamos a la iglesia queremos ver los más chéveres, los más light, los que más sociables son. Pero esa gente que le gusta, que buscan al Señor en oración, en ayuno, ese mensaje de que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces usted lo va a decir, pastor? Hasta que usted sea lleno del Espíritu Santo. Entonces hablaremos otras cosas. Después que usted sea lleno del Espíritu Santo, vamos a hablar del fruto del Espíritu. Pero seguiremos hablando de él. Amén. Y como consecuencia de este alejamiento de Dios, la gente vive en la carne. O sea, la gente está pendiente para satisfacer sus deseos. Esas son sus prioridades. La gente quiere fiesta, la gente quiere tiempo de diversión. ¿Por qué quieren satisfacer sus deseos naturales? Y comienzan a vivir en la carne. Por eso no se toman en cuenta la gente que son espirituales. Tú siempre con la Biblia. Pero tú lo único que me dices es que tengo que ore. ¿Qué te voy a decir? Cuando tú dices que crees en Dios, que eres cristiano, ya no te miran de la misma manera. Te aíslan. Porque este es el evangélico.
hubo un momento que ser evangélico estaba de moda. Y todo el mundo era evangélico. Pero hoy día, decir que es evangélico todavía está en la moda. Ser evangélico ya no está de moda. Y más cuando se es un evangélico radical. ¿Qué es un evangélico radical? Es un evangélico que no coquetea con el pecado. Es un evangélico que al pecado le llama pecado. Amén. Entonces esos tipos de evangélicos le llaman fanático o le anteceden algún prefijo, alguna palabra y le ponen fobia. Es esto fóbico, es aquello fóbico, porque tú estás reclamando la palabra de Dios. Porque está hablando la palabra de Dios. Amén. Porque tú estás cumpliendo la palabra de Dios. Tenemos que entender que el cristiano está llamado a vivir en el Espíritu. No estamos llamados a satisfacer los deseos naturales o nuestros deseos de la carne. Estamos llamados a vivir una vida santa para Dios, una vida separada del pecado, una vida separada del sistema del mundo. El apóstol Juan en su primera carta dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y no está refiriéndose al que se hace amigo de la gente, sino al que se hace amigo del sistema. Amén. Para muchos la vida en el Espíritu es venir un día a la iglesia, dar una ofrenda y aplaudir los milagros. Para muchos esta es la vida en el Espíritu. Y yo estoy en fuego porque vengo a la iglesia, y yo estoy en fuego porque ocupo o desarrollo una determinada función o rol en la iglesia. Sin embargo, esto no es solamente la vida en el Espíritu, es parte. La vida en el Espíritu es más que eso. La vida en el Espíritu es a esa vida, es esa persona espiritual que hace todas esas cosas que mencioné, porque Dios la reparte en su palabra, pero establece una relación personal con Dios y hay una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y entonces ya cuando tú estás viviendo la vida en el Espíritu, ya tú no te dejas guiar por tus sentimientos, por tus emociones, por tus percepciones, sino que te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Pastor, ¿y cómo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu de Dios te va a llevar, te va a revelar la palabra, te abre los ojos, comienzas a entender la palabra, comienzas a aplicarla a tu vida y a vivir por la palabra. Amén. La venida del Señor está más cerca que nunca. Algunos de ustedes me pueden decir, estoy oyendo todos estos años que Cristo viene y no viene. Él no ha venido porque está esperando que tú te conviertas. Pastor, yo soy miembro de la iglesia, pero tienes que convertirte. Porque en el Evangelio hay dos fases. Es el arrepentimiento. Es cuando reconozco mi condición de pecado y cuando voy delante de Dios y le digo, perdóname, límpiame con tu sangre, no lo voy a volver a hacer, perdóname.
el arrepentimiento, pero viene lo que es la conversión. Por eso dice, arrepentíos y convertíos. La conversión es mediante un proceso. Cuando tú tomas algo en su estado original y lo transforma y lo convierte a otra cosa. Entonces, eso es convertirse. Y hay muchos cristianos arrepentidos, pero no transformados. Por eso hablan mentira, por eso dicen ajos y cebolla. Ustedes me entendieron, ¿verdad? Por eso dicen sus palabras desordenadas. Por eso tiene comportamiento, por eso las cosas del mundo le atraen tanto, porque todavía no han sido transformados. Y vivir la vida en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo te transforme, te cambie. Y te va a cambiar mediante procesos. Amén. Nunca habrá un cambio, nunca habrá una transformación si no hay proceso. Para que un pedazo de madera deje de ser un pedazo de madera y se convierta en carbón, tenemos que pasarlo por el fuego y darle tiempo a que el fuego lo transforme de madera a carbón. Amén. Así el creyente tiene que ser procesado por el Espíritu para entonces ser transformado. Yo quiero que veamos Romanos capítulo 1, verso 8. ¿Qué habla? Capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. A ver qué habla la palabra de Dios sobre la vida en el Espíritu. Lo primero que establece la palabra de Dios, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, conformes a sus deseos naturales, sino que andan conforme al Espíritu. No son los que andan conforme a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, sino conforme al Espíritu, a la revelación de la palabra por el Espíritu. Amén. Sigue. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos somos pecadores, o fuimos pecadores. Todos pecaron, dice Pablo. Y la sentencia es que el pecado trae la muerte. La recompensa del pecado es la muerte. Pero cuando yo estoy en Cristo Jesús, cuando yo vivo conforme al Espíritu, entonces esta sentencia de muerte ya no aplica para mí. Y por eso dice, ya la ley del pecado, ya el pecado no tiene poder sobre mí. Amén. Sino que voy a vivir por la ley del Espíritu. Pablo, en unos de aquí a los romanos, él escribe en un momento y le dice: el bien que yo quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero cuando yo vivo en el Espíritu y ya no hago lo que yo quiero hacer o lo que no quiero hacer, ahora yo hago lo que el Espíritu quiere que yo haga. Por eso en una ocasión Pablo dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, ya yo no hago lo que yo quiero, sino yo hago lo que Cristo quiere hacer en mi vida, lo que Cristo quiere hacer conmigo. Para vivir en el Espíritu hay que renunciar a la carne. Amén. Sigue con el 3. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ustedes han oído mucho esto, pastores, que usted sabe que somos débiles. Estamos en la carne y somos débiles. Pero es ahí donde el Espíritu dice, cuando tú comienzas a vivir en el Espíritu, esa debilidad de la carne se somete al Espíritu. Amén. El verso 4 dice, sigue, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo yo sé que yo no ando conforme a la carne y ando conforme al Espíritu? El versículo 5 lo explica. Porque los que son de la carne piensan, ¿en qué piensan? Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden. No pueden. Mire lo que está diciendo Pablo aquí. Pastor, ¿cómo yo sé que estoy en el Espíritu? ¿En qué tú piensas? ¿Cuáles son las cosas que te atraen? ¿Cuáles son las cosas que te llaman? ¿En qué ocupa tu mente? ¿En las cosas del Espíritu? ¿O en las cosas de la carne? ¿En qué estás pendiente? Y aquí, entonces eso define en qué nosotros estamos. Aquí el apóstol Pablo está estableciendo una diferencia entre lo que es carnal o el hombre carnal y el hombre espiritual. Por eso el hombre carnal resuelve las cosas a los hombres. Vamos a resolver a los hombres, salven. El hombre espiritual entra al altar y va de rodillas. Señor, ten misericordia de él. El hombre carnal busca satisfacer los deseos de la carne. El hombre espiritual siente hambre de Dios y aprovecha su tiempo buscando las cosas de arriba. Algo así como decía David en el Salmo 1, lo que en la ley de Jehová está su delicia. El hombre espiritual se deleita en la ley de Jehová. El hombre espiritual se deleita en las cosas de Dios. Mas el hombre carnal no se deleita. Si ese hermano supiera, no se metiera conmigo. Cosas así. O pastor, termine porque ahorita viene el Super Bowl. Ya eso pasó. Ahorita juega el equipo de mi preferencia en la Grande Liga y yo quiero ver el juego. ¿A qué hora acaba el culto?
Son ejemplos triviales, sencillos. No te estoy diciendo que eso es pecado, pero llama la atención cuando las cosas del mundo te atraen más que las cosas de Dios. Amén. La Biblia establece que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que viven conforme al Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. No hay condenación. Y estar en Cristo Jesús, eso va más allá que venir un día a la semana a la iglesia. Eso va más allá que levantar la mano y cantar una canción. Eso va más allá que decir un gloria a Dios. Esto significa estar separado para Cristo, estar santificado para Cristo. La palabra santificado significa separado para. Y cuando yo digo que estoy en Cristo, entonces estoy diciendo, no. Mi prioridad, mi objetivo principal es Cristo. Yo estoy separado para Cristo. Todo lo que yo hago, lo hago para Él. Por eso aún cuando trabajas, cuando va a tu trabajo, no lo hace para el empleador. Dice Pablo que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos como para el Señor. Entonces cuando yo estoy en Cristo, ya yo no veo al empleador como el hombre que me pone un yugo, sino que veo al empleador como a Cristo. Y lo hago como que lo estoy haciendo para Cristo. Pero es que estoy viviendo en Cristo. El salmista decía, en tu ley medito de día y de noche. Si nosotros nos examinásemos, nos autoevaluáramos, diríamos, realmente, ¿qué parte de mi tiempo ocupo para meditar en la palabra de Dios? ¿Qué parte de mi tiempo dedico para la palabra de Dios, para meditar? ¿Cuántas cosas pensamos? El hombre que está en Cristo es un hombre que vive entregado para Cristo. Mantiene comunión con Cristo. Y está aferrado, arraigado a la palabra. Y todo lo que hace, lo hace para agradar a Cristo. Todo. Cuando estudia, es un estudiante de excelencia, porque él dice, con mis estudios quiero agradar a Dios. Con mi hablar quiero agradar a Dios. David le decía, que te sean gratos los dichos de mi boca. Con mi vestir quiero agradar a Dios y no al mundo. Con lo que hago quiero agradar a Dios y no a los hombres. Cuando estamos en Cristo Jesús, cuando somos guiados por su Espíritu Santo, ya es tiempo que despertemos y comencemos a morir a lo carnal. Y usted, no sé si yo me estoy dando a entender.
que esos deseos, esas pasiones comiencen a morir para que Cristo sea el que vive en nosotros. Tenemos que dejar de hacer las cosas a mi manera, a nuestra manera, y ver cómo dice la palabra de Dios que se hace. Hacer las cosas a la manera del Espíritu. Ejemplo, viene un individuo y me provoca. Lo primero que me sube, demuéstrale que tú eres un hombre. Y hay manera de resolverlo. Pero el Espíritu te dice otra cosa. La manera de resolverlo no es así. No fue como lo pensaste. La manera de resolverlo es la manera del Espíritu Santo. Pastórico, dice el Espíritu de Dios, dijo Jesús, lleno Jesús, recuérdense que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre, porque me ungió el Señor. Y Jesús dijo, cuando te maldigan, ora, bendícelo. No pagues mal por mal, con un mal. Paga el mal con un bien. Ora por los que te aborrecen. Esa es la manera de Cristo, esa es la manera de Dios, es la manera del Espíritu de resolver los conflictos, las crisis. Pero tenemos que ser honestos y muchas veces no lo resolvemos de esta manera, sino lo resolvemos como hombres y mujeres. Amén. Tenemos que despertar nuestro espíritu para que el Espíritu de la verdad nos muestre nuestra condición, nos revele internamente cómo estamos y nos miremos en un espejo. Vuelvo y le digo, esto no es cuestión de hacer cosas. Esto es cosa de ser. ¿Cuál es mi condición en Cristo Jesús? ¿Qué es la carne? La carne es la naturaleza pecaminosa que se revela en contra de los designios de Dios. La carne es todo aquello que está en contra del Espíritu. Todo aquello. Voy a poner un ejemplo trivial, un ejemplo de eso así, sí. Llegó mi tiempo de oración, pero juega mi equipo y coincidieron. Recuerde la casa de paz. Ah, sí, mi casa de paz. Pero viene mi artista favorito. Bueno, la casa de paz la hacen toda la semana. ¿Qué hacemos? Y usted no puede mover la casa de paz un poquito más temprano. Hoy, ¿por qué? Oh, Gloria, quiere que como que le dediquemos más tiempo a la casa. No, es porque a las 8 yo tengo un compromiso. Son cosas así, eso es trivial, ¿no? Eso quizás no tenga que ver mucho con lo que estoy tratando de explicar, pero comienza tus deseos naturales a dominarte y a posponer
las cosas que son del Espíritu para darle oportunidad y prioridad a tus deseos, a tus pensamientos, a lo que tu carne te pide. Los que andan conforme a la carne se caracterizan por una vida dominada por las pasiones pecaminosas. Son incapaces de obedecer la ley de Dios o de agradar a Dios. Apaga ese televisor. Lo que está viendo te está haciendo daño. Esos traguitos de vino te van a alcoholizar. No, eso es un traguito social. Te van a alcoholizar. Y después no va a poder venir a la iglesia porque está borracho. Y te da vergüenza que los hermanos le den el tufo, el olor a ron. ¿Ah? O por eso no puede corregir a tu hijo en amor. Tiene que decirle palabras feas, palabras hirientes. Porque estás en la carne. Y en vez de llamar y corregir, como dice la palabra, a tu hijo con firmeza y con amor, lo corrige de otra manera porque estás viviendo conforme a tus pasiones pecaminosas. ¿Saben los cristianos que ven pornografía? Aquí en esta iglesia no. Todos tienen bloqueados esos canales, inclusive en su internet. Ni siquiera les llega. Digo yo. Amén. Pero ¿cuánto nos divertimos con esos chistes de doble sentido, con esas informaciones cargadas de morbo? Y no hemos podido leer Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Pero ¿cuántos chismes hemos leído durante esta semana por las redes? Eso nos divierte. Y pasamos hora y hora y hora y hora viendo y riéndonos y viendo todo. Y nos sabemos todos los chismes que hay en las redes. Y si tú le pones un conteo de cuánto tiempo tú pasas en el celular en eso, te vas a sorprender. ¿Qué? Y ahora, porque como digo una cosa, en las redes hay mucho material edificante que edifican, devocionales, mensajes, videos. Hay tanto material que edifica que tú pudieras decir, bueno, el asunto es que yo quiero usar mi dispositivo electrónico. Vamos a edificarnos con una buena palabra, con un buen devocional, con una lectura bíblica. Ya la lectura bíblica te la ponen como quiera, te la cuentan como cuentecito, como historia, te la leen, te lo leen versículo por versículo, te lo explican. Pero si saca unas estadísticas de tu tiempo, pudiera ser, quizás me estoy prejuiciando, pero pudiera ser que las otras cosas tengan mayor demanda que estas cosas. Por mencionar cualquier cosa. Pero quiero enseñarte algo. La Biblia enseña que ocuparse de la carne es muerte. Por eso hay tanta gente seca en la iglesia. Por eso hay tanta gente vacía que dice, ¿y qué es lo que está pasando? Yo no siento nada. Ay, pastores, ¿qué se me hace tan difícil leer la Biblia? Escúchala aunque sea. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Pero el versículo 6 de Romanos 8 dice, porque ocuparse de la carne
es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz. El ocuparse del Espíritu es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El versículo 7. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Saben los hermanos que dicen, ay pastor, es que no me alcanza el tiempo para orar? Yo quiero, pastor, pero... Y si uno fuera y le dijera, ok, hijo, vamos a revisar tu tiempo, cómo está administrando tu tiempo. Usted se va a dar cuenta que ha habido tiempo, no solo para orar, para hablar en lenguas, para predicarle, hablarle a otro de Jesucristo, para pasar tiempo con Dios. Los que viven en la carne no agradan a Dios, no pueden agradar. Por eso hay esposos que cuando vienen a la iglesia levantan la mano. Gloria, santo. Y cuando llegan a la casa ultrajan a la esposa y a los hijos. Y por eso muchos hijos no se convierten. Porque papá, tú lo ves allá arriba, tú lo ves levantando la mano, tú lo ves. Pero aquí no hay quien lo aguante. En el trabajo todo el mundo le tiene miedo porque él es el que más duro habla. No te metas con fulano, que ese tipo... Pero hay esposas que aquí... en la casa no respetan a sus maridos. No se sujetan a la ley de Dios. Aleluya. Pero tenemos que vivir conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios trae gozo, trae paz, trae amor. El Espíritu de Dios da paciencia, da dominio propio. Usted sabe cuando un cristiano anda en el Espíritu, cuando ese cristiano tiene dominio propio, es provocado, pero lo intenta provocar, pero no cede a la provocación y se mantiene firme, correcto, haciendo la palabra de Dios, actuando como un creyente. ¿Sabe cuando un cristiano está andando en el Espíritu? O vea lo que habla, o escuche lo que habla. No lo sacan de casilla porque tiene dominio propio. Es un hombre manso, tiene mansedumbre. El fruto del Espíritu se refleja en la persona que viven conforme al Espíritu. Y quiero decirle, y voy a cerrar, el jueves sigo con esto. A menos que ustedes me den permiso. Ya me den. No, voy a cerrar. Amén. Amén. Cristo viene. Cristo viene. Y la carne no tiene cabida allá arriba. Solo serán levantados los que andan en el Espíritu.
El Espíritu va a levantar a aquellos que andan en el Espíritu. Por eso en Mateo 24, cuando él habla de esto, él dice, habrán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Pero ¿y por qué eso? Uno sí, otro no. Porque uno anda en el Espíritu y el otro anda en la chuleta, digo, en la carne. Mirando todas las faldas que le pasan por ahí. O todos los pantalones ajustados que pasan por ahí. Amén. Si vivimos conforme al Espíritu, vamos a tener una vida, vamos a tener vida y paz. Amén. Así que, hijos, vamos a vivir conforme al Espíritu. ¿Sabe un indicador cuando estás viviendo una vida en el Espíritu? No tienes miedo para enfrentar al pecado. Esta mañana le dije a los hijos de la casa que vinieron al culto esta mañana. Cuando los discípulos no habían sido bautizados por el Espíritu Santo, tenían miedo. Eran tan miedosos que un día Jesús comenzó a caminar sobre el mar y ellos tuvieron miedo. Un fantasma, un fantasma, un fantasma, un fantasma. Y comenzaron. Y Jesús tuvo que decir, hijito, soy yo. Entonces ahí donde Pedro dice, ay, si eres tú, pues a que yo camine. Ven, camina. Cuando Jesús fue arrestado, fue juzgado y crucificado, todos se fueron. Y hubieron dos que siguieron más o menos. Don Pedro, usted sabe que Pedro era Pedro. Amén. Y Pedro siguió, iba de lequito, siguiendo el patio de Caifás, Pilato. Iba ahí y hubo uno, Juan, el discípulo amado, nunca se apartó de María, la madre de Jesús. Por eso allá en la cruz Jesús le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Pero los otros, no se habla de ello. Después que ya terminó el proceso y murió, todos se encerraron en una casa y no se atrevían a salir de ahí. Jesús tuvo que entrar por la puerta, atravesar la puerta. Tenía miedo. Y don Pedro, ¿sabe qué hizo Pedro? Negó a Jesús. Miedo. Pero la Biblia dice en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, sopló como un viento recio que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se le asentó lenguas como de fuego sobre su cabeza y hablaban en otras lenguas conforme al Espíritu le daba que hablase. ¿Y sabe qué? Don Pedro, que negó a Jesús, ahora se para y dice, ustedes, los juicios que ustedes están haciendo no son correctos. Lo que pasó aquí es lo que pasó, lo que profetizó Joel en el capítulo 2. No lo voy a decir que lo lean, porque no lo lean. En el capítulo 2 del verso 28 y 29, entonces Pedro le hace esa referencia y le dice a ellos, y ustedes que crucificaron al Hijo de Dios, mataron al Hijo de Dios, pero Dios le resucitó. Y esto fue lo que él habló. Y vemos la conducta de los discípulos, de los apóstoles, que nunca tuvieron miedo, enfrentaron la cárcel, enfrentaron la muerte, pero murieron
proclamando a Cristo, murieron dando testimonio de Cristo, murieron como testigos de Cristo, testigos de Jesús. ¿Saben por qué? Estaban llenos del Espíritu Santo. Vivían una vida en el Espíritu. Y eso es lo que necesita la iglesia de hoy. Vivir una vida llena del Espíritu Santo. Hijos, si el Espíritu Santo no está en nosotros, Él está con nosotros, pero tiene que estar en nosotros y sobre nosotros para vivir una vida victoriosa en Dios. De lo contrario, la carne nos va a dominar. Ese deseo de no venir a la iglesia te va a dominar. Ese deseo de no orar te va a dominar. Ese deseo de no leer la Biblia te va a dominar. Ese deseo de no adorar a Dios te va a dominar. A veces es más fácil caerle a un hombre atrás. Fulano, fulano. No, yo no voy a decir más de ahí. Fulano, fulano. Pero cuando se trata de hablar de Cristo, yo me gozo cuando voy al play. Al estadio. Sí, pues yo voy al estadio. Cuando yo veo a los hermanos con tanto gozo en el play, en el estadio, cuando dan ese batazo de su equipo, ¡wow! Se paran, brincan, vocean, gritan y hacen tantas cosas. O cuando ese pitcher de su equipo hace así, lo poncha ahí a los 3 líneas. 1, 2, 3, ¡coge ahí! Y se gozan en el estadio. Dan las 11 de la noche, el juego no se ha acabado y tú lo ves ahí serenito, ahí pendiente porque mi equipo está ganando. O si está perdiendo, yo te sabe. Comienzan a orar e a interceder para que su equipo gane. ¿Ustedes creen que yo estoy relajando? Habían hermanos que iban a interceder para que las estrellas ganaran. Tantos pecadores perdiéndose. Y yo me decía, oye, si fueran así en la iglesia, tan calladitos, tan tranquilitos que son en la iglesia. Gloria a Dios. Pero de esto se trata. Yo sé, hermanos, yo no lo estoy culpando. Yo no lo estoy, porque la palabra de Dios me enseña que esto es una lucha. ¿Usted no me entendió? Esto es una. Amén. Y por eso te enseñamos la palabra, para que tenga herramientas con que pelear esta batalla. Amén. Y que pueda tomar las decisiones correctas en cada momento. Y esta batalla, le tengo una noticia: solamente terminará o cuando te vayas para el cielo porque se terminó tu tiempo aquí, o cuando Cristo venga por la iglesia. Bueno, déjame aclarar. Cuando se vaya para el cielo terminó para ti. Los que estamos aquí seguimos en batalla, seguimos en lucha, seguimos peleando. Pero cuando Cristo venga, terminará esa batalla y estaremos para siempre con Él. Ninguno que milita, le escribe Pablo a Timoteo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Padre, te honramos y te bendecimos. Y solo te digo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Nos unimos al apóstol Pablo y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero agradarte, Señor. Renuncio a los deseos de la carne. Le niego a mi cuerpo el satisfacer sus deseos pecaminosos. Y someto mi cuerpo, para vivir en santidad para Cristo Jesús. Me uno al apóstol Pablo y digo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Crucifico la carne en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias. Gracias.